Bueno, entonces, ahí estamos con eso. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Bien. Entonces, primer tema vamos a tocar condrosarcoma. El condrosarcoma, ustedes están viendo acá un esquema. Este esquema fue hecho por el doctor Blas Dios, es un intervencionista, muy excelente trabajador, excelente persona, y ven exactamente los huesos que más frecuentemente se encuentran comprometidos, en este caso por el condrosarcoma. El condrosarcoma es el tumor maligno que sus células producen directamente una matriz condral. Es un tumor que tiene una ubicación más frecuentemente característica en estos, por su ubicación en estos huesos, que es el húmero proximal, el fémur proximal, huesos planos, entre ellos la pelvis en primer lugar. Pero ven ustedes que también puede estar comprometida costilla, esternón, y vamos a ir viendo a medida que veamos la clase otras localizaciones. Otras características que tiene es que compromete a un grupo etario más desviado hacia la quinta, sexta y séptima década de la vida. ¿Existe en la segunda década de la vida? Sí, pocos, pero hay. No podemos, digamos, hacer en este caso que la edad que por la edad lo dejemos de lado, dejemos de pensar en un condrosarcoma. Sepan ustedes que lógicamente hay extremos que son menos frecuentes y el grupo etario principal es en los picos que ven ustedes en pantalla. El condrosarcoma tiene distintas variantes. El más frecuente de los condrosarcomas es el condrosarcoma central. Y ustedes ven ahí que se divide en grado 1, 2 o 3. Es uno de los pocos tumores, si no el único, en óseo, en patología ósea, que se gradúa en 1, 2 y 3. Después, bueno, puede haber fusos celulares intraóseos que también se pueden llegar a graduar, pero de los que vamos a hablar es el que principalmente lleva a una gradación. Y por otro lado tenemos, aparte del central, tenemos los secundarios. Dentro de los secundarios son todos los que asientan sobre una patología previa conocida, como son las que tienen ustedes acá en la lista. El osteocondroma, que cuando es único es prácticamente nula la posibilidad de transformación, es prácticamente nula, menos del 1% de los osteocondromas tienen una transformación a condrosarcoma, mientras que la osteocondromatosis múltiple, o sea, la enfermedad de Ollier, sí tiene una alta posibilidad comparando con esta, pero que no llega aproximadamente al 5 a 10% de las osteocondromatosis múltiples. Por otro lado, la encondromatosis múltiple, que es la enfermedad de Ollier, ella sí tiene una alta posibilidad, refiriéndonos ya a un 15 o 18% de posibilidad de transformación maligna. Después está el Maffucci, que también va acompañado de todo un síndrome, que va acompañado de angiomas y demás, que también tienen una posibilidad de transformación similar a la encondromatosis múltiple. Y la condromatosis sinovial es sumamente infrecuente su transformación maligna. Aproximadamente el 1% de las condromatosis sinoviales pueden llegar a hacerlo. ¿Qué otros tipos de condrosarcoma encontramos? Está el condrosarcoma perióstico o yuxtacortical, el desdiferenciado, el mesenquimático y el condrosarcoma de células claras. Vamos a ir viendo las generalidades de esto.
Tienen ustedes aquí la última clasificación de la OMS del 2020, donde separa a las lesiones benignas, de las cuales no vamos a hablar hoy, la degradación intermedia, como la condromatosis y el tumor cartilaginoso atípico. De la condromatosis no vamos a hablar del tumor cartilaginoso atípico, y después dentro directamente de los malignos, condrosarcoma de grado 1, 2 y 3, que ya los dijimos, más los 4 tipos especiales que encontramos. Ustedes me pueden preguntar por qué. Bueno, ahora vamos a ver qué diferencia hay entre el tumor cartilaginoso atípico y el condrosarcoma grado 1, y viendo que hay un asterisco en este punto. Bueno, estas dos lesiones se utilizan como sinónimos, son sinónimos, lo que pasa es que se prefiere más una, que es el condrosarcoma de bajo grado, se prefiere esta al tumor cartilaginoso atípico cuando se encuentran en huesos planos, mientras que cuando se encuentran en huesos largos, el término preferido es el tumor cartilaginoso atípico. Yo los uso como sinónimos. Preferentemente en los huesos planos, repito, el de condrosarcoma grado 1. Con respecto a las imágenes, ustedes pueden ver el aspecto en pochoclo, deformidad, la misma deformidad que pueden encontrar aquí, con una imagen lítica muy poco calcificada, un moteado aquí adentro. Piensen ustedes que toda matriz condral siempre va a osificarse y a calcificarse. Entonces, es raro encontrarlo totalmente lítico. Acá tenemos un área de una calcificación, pero en este caso la imagen lítica va acompañada de una fractura patológica, que es una de las formas bastante infrecuentes de aparición de un condrosarcoma. Tenemos otra misma ubicación con una lesión esclerosa a nivel del cuello. Pero observen ustedes una cosa, observen qué relación tiene esa imagen esclerosa en el cuello, bien contenida, de aspecto bien contenido, delimitada, con lo que encontramos en la resonancia. La resonancia es un estudio que nos ayuda a definir la extensión que tienen las lesiones óseas a nivel endomedular. Y fíjense ustedes que lo que nosotros creíamos que con la imagen radiográfica se delimitaba a este sector, como se demuestra en la resonancia su mayor extensión y se comprueba también en la pieza quirúrgica. O sea, la resonancia es un método de diagnóstico de imágenes que es sumamente necesario a la hora de poder definir una lesión condral como benigna o maligna. Nadie puede dudar de una lesión maligna, en este caso también en un fémur proximal, que ustedes vieron en el esquema inicial, que es una de las localizaciones más frecuentes, con compromiso en partes blandas, como lo pueden ver aquí, desde una lesión endomedular. O sea, el compromiso de partes blandas indica lógicamente una lesión ya con una expansión y una determinada agresividad. Acá tenemos una imagen diafisaria sumamente extensa, que no solo deforma parcialmente esa diáfisis femoral, observen ustedes la extensión. Este es uno de los chicos más chicos que tuvimos, no recuerdo si tenía 12 años en ese momento, una gran extensión de esa lesión, pero a su vez, observen ustedes el edema que se observa alrededor de esa diáfisis. Este es un signo también por imágenes que nos ayuda o avala o aporta hacia una lesión condral de mayor agresividad. Acá está demostrado nuevamente periféricamente a nivel óseo, aparte de su gran extensión, ¿verdad? Otra localización frecuente, el húmero proximal, con todo ese moteado
que está ocupando esta parte de la medular y que se demuestra en la pieza macroscópica como las áreas de calcificación. Otro húmero proximal. Todos estos imágenes poco definidas, muy extensas, esclerosis de la cortical, esta gran remodelación de esta cortical, esta deformidad de esta cortical, indica que es una lesión activa, que está creciendo, y el hueso le está tratando de poner un límite, pero bueno, fíjense ustedes que no lo logra con semejante extensión, lo mismo que en esta otra. Son signos radiológicos de agresividad. Un hueso plano, en esta rama iliopubiana, nuevamente con calcificación en el interior, en este corte, y es una de las localizaciones más frecuentes en huesos planos, como en el supraacetabular, con esta pieza de resección que demuestra la ocupación de ese espacio supraacetabular. Como dije, los huesos planos son una de las principales ubicaciones. Y acá tenemos un ejemplo en la parrilla costal, una gran masa calcificada, densa, tanto exo como endotorácica, en este caso, una que ocupa prácticamente la totalidad de la escápula, y una lesión en este caso del cuerpo del esternón, que lleva a grandes resecciones quirúrgicas. Bien, nadie puede dudar con imágenes, las que acabamos de ver, inclusive con esta que están viendo ustedes aquí, que estamos en presencia de una lesión maligna. Por lo tanto, todos estamos de acuerdo con eso, y también estaríamos de acuerdo en que si hacemos histológicamente un estudio de ese material, podemos encontrar los lóbulos condrales, que caracterizan a una lesión condral, con una gran hipercelularidad, con una gran, digamos, no gran, pero sí una gran irregularidad nuclear, con cambios mixoides, entre ellas, una cierta fusocelularidad periférica, y nadie pondría en duda, junto a las imágenes que estuvimos viendo, a cualquiera de esas imágenes, que estamos en presencia de una lesión maligna. Y estas características corresponden a un grado 2 histológico de condrosarcoma. Si todavía a esos mismos patrones, a esas mismas imágenes radiográficas que estuvimos viendo, o inclusive las piezas quirúrgicas, vemos este grado de atipía con mitosis, con pleomorfismo, observen ustedes la atipía nuclear que tiene, mayor fusocelularidad periférica en esos lóbulos, nadie podría decir que esto no es un condrosarcoma. O sea, que cuando nosotros estamos en presencia de un condrosarcoma grado 2 o grado 3, nadie podría discutir que no lo es. O sea, todos estaríamos de acuerdo. El mayor problema que nos encontramos es, como lo dije en la conversación en la clase anterior, es entre estos dos tipos de lesiones. El condroma o encondroma y el condrosarcoma de bajo grado. Observen ustedes que desde el punto de vista de imágenes prácticamente son muy similares. Una imagen radiodensa, endomedular, como vemos aquí, y otra imagen radiodensa, ya un poco más extensa, los dos con límites radiados, pero en este caso, en el último de las imágenes, contactando en cierta forma con la cortical. Estas son las lesiones que llevan a problemas diagnósticos no solo al ortopedista, sino quien diagnostica por imágenes, y después lo tenemos que definir nosotros, si es que podemos hacerlo. Por lo tanto, si nosotros, si nosotros ponemos
las distintas líneas de grados entre un encondroma, un condrosarcoma 1, 2 y 3, entre el 2 y 3 acabamos de ver que no habría dificultad diagnóstica, ni por las imágenes ni por la histología. Pero sí se superponen bastante estas dos lesiones. Y ahí es donde nos vamos a encontrar en cómo resolver el problema con más o menos material. Esa intersección de estas dos lesiones lo podemos en cierta forma no resumir, pero ejemplificar la dificultad con todos estos términos que se han empleado en distintas publicaciones por distintos autores, que son todas las lesiones borderline. Encondromas atípicos, de potencial maligno incierto, encondromas agresivos, cartilaginosos de bajo grado. Bueno, hay distintas terminologías para expresar o para definir esas lesiones, que en cierta forma tampoco ayudan demasiado al ortopedista en el momento de tener que proceder quirúrgicamente o no a hacer un tratamiento en esas lesiones. Entonces, es una zona bastante álgida y sobre todo cuando tenemos que recurrir a un diagnóstico a través de un método de punción. En la clasificación ya de la OMS del 2013, y se repite también en la actual, el tumor cartilaginoso borderline, junto con el condrosarcoma grado 1, se lo unificó con el término que acabamos de ver de tumor cartilaginoso atípico, condrosarcoma de bajo grado o grado 1. Siendo estos dos términos prácticamente son sinónimos, con la diferencia, repito, lo que ya les comenté, que el tumor cartilaginoso atípico se prefiere esta terminología en el caso de tumores de huesos largos, mientras que el de condrosarcoma de bajo grado de huesos planos. Y les presento al doctor Uni, con quien, bueno, también les comenté la posibilidad de haber compartido algún tiempo de trabajo, viendo cómo trabajaban ellos, discípulos de Stalin, y justamente él expresa la dificultad que el condrosarcoma es uno de los tumores malignos más difíciles de diagnosticar para el patólogo. ¿Cuál es entonces el rol de la punción biopsia ósea en este tipo de tumores? Primero, confirmar que estamos en presencia de un tumor condral. ¿Puede haber otros diagnósticos diferenciales de esta lesión? Sí. ¿Como cuáles? Por ejemplo, un infarto óseo. Radiográficamente pueden ser muy parecidas. Entonces, la confirmación radiológica de que estamos en presencia de un tumor condral es un importante papel que tiene la punción biopsia en ese caso. Vamos a ver después que el condrosarcoma de bajo grado se puede desdiferenciar. Entonces, la punción biopsia ósea dirigida a las áreas de sospecha de desdiferenciación también es un rol importante que tiene el método. Y después, la gradación histológica es, lo que les decía, realmente a veces difícil diferenciar a través de una punción entre un encondroma y un condrosarcoma de grado 1. Entonces uno tiene que recurrir a la mayor cantidad de herramientas posibles con las que podemos contar. Y aquí vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, dijimos que teníamos en una lesión condral benigna, tenemos los lóbulos condrales delimitados por una osificación periférica. Pero entre lóbulos y lóbulos tenemos matriz, médula ósea en perfectas condiciones. Mientras que en una punción biopsia, fíjense ustedes también bastante fragmentada, esas trabéculas óseas están atrapadas por la matriz condral. Esa matriz condral las necrosa.
Al necrosarla, fíjense ustedes que no hay espacio, no hay médula ósea entre medio, entre la trabécula y la matriz condral. Eso es un signo histológico de agresividad. Los vamos a ir viendo. Veamos qué pasa desde el punto de vista radiológico. Un encondroma o condroma son lesiones bien delimitadas, separadas prácticamente en su totalidad de las corticales que lo están rodeando. Fíjense ustedes, ya habíamos visto condrosarcomas muy agresivos, cómo deforman toda esa cortical, cómo balonizan esa cortical, cómo engruesan la cortical en algunos sectores. Las resonancias se superponen perfectamente la imagen radiológica con la resonancia en las lesiones benignas. Mientras que en una resonancia de una lesión maligna, lo que vemos radiográficamente, generalmente la resonancia lo expresa en una mayor dimensión, en su dimensión real, como este otro ejemplo que ya lo vimos previamente. La histología, repito, las lesiones condrales benignas tienen límite con la médula está totalmente indemne alrededor, la osificación endocondral periférica en los lóbulos de esa matriz condral, y lógicamente una buena diferenciación muy poco celular de esa matriz condral. Mientras que el condrosarcoma lo que presenta es permeación de los espacios medulares, más todas las características de permeación de los canales haversianos, degeneración mixoide, necrosis, y más que atipía nuclear, pignosis nuclear, hipercromasia nuclear. Y aquí ven ustedes cómo las trabéculas nativas están atrapadas por la lesión, y fíjense ustedes que no existe médula ósea remanente entre ellos. Ruptura de la cortical, compromiso de tejidos blandos. Si los espacios medulares están ocupados por lesión condral, por toda una proliferación, en este caso condral, lo único que tienen que hacer las trabéculas preexistentes o nativas es necrosarse porque no tienen capacidad de irrigación, no les llega irrigación. Aquí vemos otros ejemplos con cambios mixoides que tienen esa matriz condral que ocupa la totalidad de los espacios medulares. Entonces, histológicamente, la diferenciación entre condroma y condrosarcoma de bajo grado, en cierta forma está dada por la forma de permeación que tienen, infiltración y atrapamiento de trabéculas, mientras que el condroma no atrapa y delimita sus lóbulos por una osificación endocondral. Bien, ¿a qué otros elementos podemos recurrir? Realmente no a muchos más de los que estuvimos hablando. En un intento de encontrar formas para poder hacer una diferenciación, por ejemplo, se han encontrado mutaciones en la histona 3.3, en algunos casos, y sobre todo en las mutaciones de IDH1 y IDH2. Pero estas alteraciones se observan, fíjense ustedes, no solo en el condrosarcoma primario, en el secundario, en el perióstico, o sea, no permite hacer la diferenciación de las lesiones más álgidas que tenemos, que es condroma versus condrosarcoma de bajo grado. Bien, la graduación histológica que ya estuvimos viendo, donde la hipocelularidad acompañada por hipercromasia nuclear, alguna binucleación, que es lo que están viendo ustedes acá, poco más de cambios mixoides y mucho más celularidad con pleomorfismo, son los que van a definir los 3 grados histológicos del condrosarcoma. ¿Para qué importa diferenciarlos, lógicamente? Porque eso va a traer un tratamiento distinto en cada uno de ellos. Los encondromas puede optarse si todos están de acuerdo con respecto a la no clínica, porque son generalmente lesiones que no tienen
una manifestación clínica, no presentan dolor, no presentan ningún tipo de alteración, sino que fueron generalmente hallazgos radiológicos. Puede hacerse una observación periódica de esas lesiones para ver si no presentan ningún tipo de variaciones, o puede hacerse un curetaje de la lesión. Mientras que el tumor cartilaginoso atípico o condrosarcoma grado 1, el tratamiento, estamos hablando de huesos largos, es el curetaje. Mientras que el condrosarcoma grado 2 y 3, no hay duda de que el tratamiento es la resección en bloque. Por lo tanto, el tratamiento va a variar si estamos hablando de huesos largos, en un condrosarcoma grado 1 que dijimos que era un curetaje, y en los huesos planos, un condrosarcoma grado 1 es una resección en bloque, igual que el condrosarcoma grado 2 y 3. Por lo tanto, los condrosarcomas de huesos planos es siempre más posibilidad, presenta siempre más posibilidad de agresión, y así el tratamiento tiene que ser más agresivo, si vamos al caso. Mientras que en los huesos largos, con un curetaje, un condrosarcoma grado 1, es lógicamente totalmente viable. Bien, vamos a nombrar algunos tipos de condrosarcomas mesenquimáticos. Otros tipos de condrosarcomas. El mesenquimático, observen ustedes que no solo es una lesión agresiva, con una expansión hacia partes blandas, sino que histológicamente es una de las lesiones similares que se superponen al sarcoma de Ewing. Son sarcomas principalmente redondos celulares, con focos de diferenciación más o menos, como aquí, en más cantidad o en menor medida, focos de diferenciación cartilaginosa. Tienen una translocación con una fusión recurrente, y la diferenciación, repito, es con el sarcoma de Ewing. El condrosarcoma de células claras es un condrosarcoma que se considera de bajo grado, es un condrosarcoma de bajo grado. Por lo tanto, el tratamiento podría ser el curetaje, si vamos al caso, en una lesión de huesos largos. Compromete a individuos 1 o 2 décadas menores, el pico se encuentra en 1 o 2 décadas menores que el condrosarcoma central. La localización generalmente es epifisaria, crecimiento lento, por eso es de bajo grado, y el tratamiento, como todo el resto de los condrosarcomas, es quirúrgico. O sea, aquí observan la lesión epifisaria con una cierta esclerosis periférica, quistificación, y el nombre está dado por lo siguiente: la presencia de células claras. Estas células claras, y sobre todo cuando tenemos una ubicación, como por ejemplo en este que estamos observando aquí en este húmero, ¿qué diagnósticos diferenciales podrían plantear? ¿Quieren comentarlo? Sarcoma de células claras. Sarcoma sería una metástasis de sarcoma de células claras, ¿verdad? Sí. Una metástasis de melanoma siempre. Metástasis de melanoma. Y carcinoma de células claras, renal. Una metástasis renal. Metástasis renal. Entonces, principal diagnóstico diferencial es con los secundarismos de células claras, que son todos los que nombraron ustedes. Y aquí tenemos nuevamente las imágenes de células claras. Por supuesto que en estos casos, observan ustedes que yo hasta ahora inmunomarcación no nombré. Primero y principal, porque dije que metástasis no íbamos a hablar, pero fíjense ustedes que los diagnósticos diferenciales que llevan a tener superposición con metástasis, ahí sí vamos a recurrir generalmente o seguramente a técnicas de inmunomarcación. Y después todo lo que es redondo celular sí lleva inmunomarcación, pero no vamos a hablar hoy de este patrón. Bien, seguimos entonces con los otros tipos de condrosarcomas.
Vimos el mesenquimático, muy poco frecuente, el de células claras, que es considerado de bajo grado, y aquí este es uno de los condrosarcomas especiales más frecuentes, si vamos al caso, dentro de lo poco frecuente que son los tumores óseos. Cuando estamos hablando de frecuencia, estamos hablando de muy, muy pocos casos. El condrosarcoma de bajo grado tiene una complicación, ya sea de novo o en su recidiva, que es la posibilidad de desdiferenciación. No es la única lesión, el único sarcoma de bajo grado que se desdiferencia. Hay otros sarcomas de bajo grado que se desdiferencian. Bueno, en este caso, esta es una complicación. Y la desdiferenciación va a estar dada por digamos, los dos patrones netamente diferenciados entre lo que es una lesión cartilaginosa y una lesión que no tiene nada que ver con la lesión cartilaginosa. Generalmente son sarcomas de alto grado. Aquí tenemos un ejemplo de una masa destructiva donde vemos un moteado calcificado y un sector lítico. Este sector de calcificación en pochoclo y demás, esto nos puede hacer sugerir por imágenes que estamos en presencia de una lesión de tipo condral. Pero todo esto que no está calcificado nos puede hacer sugerir que estamos en algo totalmente opuesto. Entonces, ahí va donde la punción tiene que ser hecha en ambos sectores. Para poder hacer eso pasa lo mismo en un liposarcoma de bajo grado con áreas de desdiferenciación y en otros tipos de sarcoma desdiferenciados. Demostrar las áreas de la patología bien diferenciada con las áreas netamente atípicas, pleomórficas, desdiferenciadas, que pueden ir desde sarcomas indiferenciados hasta osteosarcomas. Bien, y por último, recordarles que de lo poco, digamos, de lo tan frecuente que es el osteocondroma, muy pocas veces puede transformarse en condrosarcoma. Distinto, lógicamente, si son múltiples, como lo dije al comienzo. Y eso se va a evaluar en la capa principalmente condral, donde aumenta la celularidad, como lo están viendo aquí, y sobre todo aparecen nódulos separados de la masa principal que por imágenes son altamente sugestivos de posibilidad de transformación. Entonces, no solo tiene que ir la biopsia orientada a la masa principal, sino a los sectores periféricos que indican nuevos nódulos con posibilidad, eso sí, de transformación. Bien, terminamos este segundo tema y espérenme, vamos a ver. Bien, entonces, bien. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí, perfecto. Bien, bueno. Y aquí está en cierta forma lo que hablamos en la introducción. Que ustedes ante un tumor, ante una lesión ósea, en un paciente adulto, y adulto no me refiero a adulto de sexta, séptima década de la vida, me refiero a adultos de
cuarta década de la vida en adelante. Ante una lesión ósea tienen que pensar en una metástasis ósea. ¿Qué ocurre? Que dijimos que no íbamos a hablar. Esa es la relación que hay entre la frecuencia de las metástasis con los tumores óseos primarios malignos. Prácticamente, comparativamente, los tumores primarios malignos óseos no existen si los comparamos tanto con las metástasis como con el mieloma. Si nosotros descartamos o separamos lo que son las metástasis y el mieloma, de los tumores óseos primarios malignos más frecuentes, estamos hablando del osteosarcoma. Por lo tanto, ese va a ser el tema a continuación. El osteosarcoma es una línea de diferenciación. La definición se sigue definiendo en todos los libros de la OMS en las décadas desde sus comienzos hasta la actual, como el tumor cuyas células atípicas produce directamente hueso u osteoide tumoral. Si vamos a esta línea de diferenciación, los benignos los va a tratar la doctora Lucía González. De los malignos, vamos a tener los secundarios y los primarios, vamos a seguir con la línea primaria. De la línea primaria vamos a tener los periféricos, que son muy poco en frecuencia en relación al central, por lo tanto vamos a hablar más del central. Del central tenemos una línea que es de bajo grado y una línea de alto grado, y fíjense ustedes aquí cómo se abre todo este gran abanico de variantes enteramente definidas y otros por definirse o por similitudes con otras patologías, un gran abanico de lesiones que lleva a supervisión con otras entidades que merecen sus diagnósticos diferenciales. Obligatoriamente hacer sus diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, vamos a ir viendo dentro de este abanico algunos de ellos, no vamos a ver todos. En el último libro de la OMS, fíjense ustedes cómo resumidamente quedaron dentro de los tumores osteoformadores, los benignos y los grados intermedios, que no los vamos a hablar, y dentro de los malignos, el osteosarcoma clásico convencional, con las variantes más frecuentes, el de bajo grado, y después tenemos los superficiales y los secundarios. Eso es de la última clasificación. Vamos al osteosarcoma central. Si nosotros hacemos de todos los osteosarcomas una diferenciación entre central y periférico, el central es el 90% de los osteosarcomas, mientras que el periférico superficial representan el 10% de los osteosarcomas. Por eso, digo, vamos a hablar más detenidamente del central. De los centrales tenemos que nombrar, recuerden ustedes que había una línea, una primera división entre los primarios, que son los que vamos a hablar, y los secundarios. Los secundarios a tratamiento radiante, enfermedad de Paget, infarto óseo, las desdiferenciaciones de los tumores de bajo grado. Y después los osteosarcomas asociados a otros síndromes, como los ven ustedes aquí. Todos estos son los menos frecuentes, y vayamos al grupo este. Este grupo y este esquema es del libro de Fritz Jaquis, o sea que tiene sus 40 años tranquilamente, donde se ve claramente el pico etario en la segunda década de la vida, seguida por primera y tercera década de la vida, y prácticamente ausencia en las últimas décadas de la vida. ¿Cuáles estiman ustedes, si yo les pregunto, cuáles son los que agruparían en este grupo de quinta, sexta, séptima década de la vida,
de todos los osteosarcomas, o por lo menos de los que tenemos en pantalla, ¿cuáles serían? Y los secundarios asociados al tratamiento, asociados a Payet, infarto óseo. Perfecto, perfecto. Si ustedes tienen un paciente de 70 años con una enfermedad con un osteosarcoma, busquen si no tiene algo asociado. Busquen que no tiene algo asociado. En un alto porcentaje de los casos se llega a descubrir una patología previa, que puede ser hasta una displasia fibrosa, por ejemplo, pero un infarto óseo, una enfermedad de Payet. Esa es la importancia de conocer, tener los antecedentes clínicos del paciente. Bien, entonces, ya sabemos el grupo etario del central convencional más frecuente. Y vemos la ubicación más frecuente, que eso ustedes ya lo saben, de sus múltiples cursadas y los casos que seguro han visto en sus servicios. Es alrededor de la rodilla, es una lesión metafisaria, o sea, metafisaria distal de fémur, proximal de tibia, proximal de húmero. Después el resto de todos los huesos pueden estar comprometidos, no hay hasta los huesos planos. Pero estos son los lugares más frecuentes. Y vamos a ver los ejemplos clásicos. Si yo les estoy diciendo que es de segunda década de la vida, seguida por la primera y después por la tercera, fíjense ustedes que la mayoría de ellos son chicos que tienen los cartílagos de crecimiento abierto. Entonces ya eso no, así, digamos, hace falta que le digan la edad del paciente, pero ustedes ya pueden ver que son chicos que no cerraron su cartílago de crecimiento. O sea, pueden ser menos de 15, menos de 18 años. O sea, están ocupando ese grupo etario. Lesiones metafisarias con triángulo de Codman, en esta tibia, son las 4 localizaciones con el peroné proximal, las 4 localizaciones más frecuentes. Y lo que están señalando, en este caso, las flechas, es, acá están mucho más abajo, pero bueno, acá están, son los triángulos de Codman. Ahora vamos a ver de qué se trata. Por su densidad, esto que es totalmente denso es un osteosarcoma, esto es totalmente lítico, es un osteosarcoma, y esto es heterogéneo, mixto, también es un osteosarcoma. Grupo etario bajo, lesiones metafisarias, y en un paciente de corta edad. Principal ubicación, muy raros los diafisarios, y sumamente más raros todavía los que son puramente epifisarios, o que tienen un comienzo epifisario. Más frecuente. El primero, metafisario. O sea que radiográficamente, si nosotros tenemos esto, el primer día, esto es una foto, una mamografía en cierta forma de una pieza quirúrgica, ¿no? Pero ejemplifica bien la lesión metafisaria con el despegamiento perióstico, el triángulo de Codman y la extensión a partes blandas. Observen que la epífisis no muestra alteración. Pero miren qué ocurre. Pieza quirúrgica, metáfisis, compromiso de la epífisis. Esto, el compromiso de los distintos sectores proximal o epifisarios de una lesión, son muy importantes para la definición del tratamiento quirúrgico. ¿Y qué herramienta tenemos para poder definir la presencia o no de compromiso epifisario en este caso en un osteosarcoma? Es la resonancia. Entonces la resonancia nos permite ver los límites endomedulares, el compromiso epifisario, relación con otras estructuras, y las metástasis saltatorias. Que las metástasis saltatorias es un tumor separado del tumor principal, ya sea en el mismo hueso o saltando una articulación, sin que tenga compromiso pulmonar el paciente. Entonces, la resonancia permite establecer todo esto, y todo esto va a definir qué tratamiento quirúrgico va a tomar el ortopedista, va a realizar el ortopedista, porque es distinto si tiene compromiso o si tiene compromiso epifisario o una metástasis dentro del mismo hueso.
Observen cómo acá la resonancia permite demostrar, en este caso, en este primer caso de la tibia proximal, cómo la epífisis está totalmente limpia, mientras que aquí está totalmente ocupada. ¿Por qué les digo esto? Porque van a recibir piezas quirúrgicas que pueden ser resecciones transepifisarias. Cada vez las resecciones son oncológicas, pero cada vez de menor tamaño. Entonces una resección transepifisaria dejando a un paciente con la superficie articular propia le da una mejor sobrevida siempre y cuando, lógicamente, esté tratado oncológicamente. Bien, y las tomografías ya sabemos la utilidad que tienen. Y sobre todo indispensable para la evaluación pulmonar. La tomografía más que nada es para ver digamos, los compromisos que tiene en relación a la cortical, evaluar localizaciones que son poco frecuentes, y cuando tenemos una prótesis con una recurrencia, permite lógicamente poder hacer estudios, cosa que no lo permite la resonancia. Bueno, aquí tenemos ejemplos de otros huesos que no son largos, sino que son huesos planos. Dijimos que en cualquier hueso puede estar comprometido. Y el método ideal de diagnóstico con un buen cilindro, como lo vemos aquí, sin ningún tipo de atricción, ni compromiso, ni empastamiento de los espacios medulares. Bien, estamos hablando del osteosarcoma central, que dijimos que ocupa el 90% de los osteosarcomas, mientras que el 10% restantes lo lleva los superficiales. Así es aproximadamente más o menos la clasificación como la definimos en el libro, que esta es la segunda edición del libro de Santini, publicado con Khalil, Bertoni y Yonku Park. Con respecto al central, desde el punto de vista histológico, el más frecuente es el osteosarcoma osteoblástico. Osteoblástico, ¿por qué? Porque forma hueso. Entonces ustedes me pueden decir, ¿pero cómo? Si el osteosarcoma, todo osteosarcoma forma hueso. Sí, pero algunos forman más huesos que otros. Ustedes vieron que por imágenes radiográficas unos eran totalmente osteoblásticos y otros eran totalmente osteolíticos. El común denominador es la formación de hueso por las células atípicas, por definición, que es lo que tienen ustedes aquí. Pero eso no quita que sea lo que predomina, porque si bien puede predominar lo osteoformador, aquí tenemos trabéculas preexistentes del individuo atrapadas por esa neoformación que produce hueso tumoral, y por lo tanto, repito, y disculpen que lo repita, todo hueso que queda atrapado queda necrótico, porque se le priva de la irrigación, en este caso osteoblástico, pero en este otro caso condroblástico, pero produciendo hueso u osteoide tumoral. Entonces, puede ser condroblástico en un 25% y fibroblástico en otro 25%, aproximadamente. 50% los osteosarcomas osteoblásticos, 25 y 25 los otros dos tipos. ¿Tienen alguna repercusión pronóstica? No. Solo hace a la descripción. Entonces vamos a ver de los patrones que merecen un tratamiento, digamos, una mención especial, algunos de ellos. Uno puede ser el osteosarcoma telangiectásico. Observen ustedes que es una imagen excéntrica, ya sabemos que es metafisaria, en pacientes, individuos de corta edad, lítica. Es raro, prácticamente no existe el osteosarcoma que tenga radiodensidad. Entonces, representan el 4% de todos los osteosarcomas, son extremadamente líticos, muy poca producción de osteoide, pueden presentarse como fractura patológica, presentan espacios quísticos con niveles líquido-líquido, que eso lleva al diagnóstico diferencial con su
que ya dijimos que era su principal diagnóstico diferencial, que es el quiste óseo aneurismático, y vamos a ver después en el tratamiento general qué respuesta tiene con la quimioterapia, que por sí es buena la respuesta. Se considera que estos osteosarcomas telangiectásicos son bolsas de sangre. Bolsas de sangre. Entonces, la pregunta es, ¿puedo sacar material con una punción de este tipo de osteosarcoma? ¿Puedo sacar con un trocar un cilindro de acá? No puedo sacar un cilindro. Entonces hay que conocer la lesión para saber con qué material lo vamos a tener que lidiar nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que es una bolsa de sangre y esa bolsa está formada por membranas delgadas de células atípicas, como la están viendo acá, todas células atípicas, pero en una punción tenemos parte de esas membranas y yo no estoy viendo hueso u osteoide tumoral, porque de por sí es poco. Ven ustedes que prácticamente no es nada denso, o sea, hueso, más está decir que acá no se está formando. La presencia de osteoide es muy difícil de encontrarla. Entonces, yo, a pesar de tener estas células atípicas, y a pesar de no tener osteoide, y de tener estas características, ¿me voy a limitar de informar un osteosarcoma telangiectásico? No, lo voy a informar. Tengo un paciente de corta edad, tengo una imagen lítica excéntrica con las características radiográficas de un osteosarcoma telangiectásico versus quiste óseo aneurismático. Pongámosle su diagnóstico diferencial. Pero tenemos en una muestra pequeña presencia de células atípicas, pleomórficas, que no van con un quiste óseo aneurismático. A pesar de eso, de no tener osteoide en la muestra, puedo hacer el informe de osteosarcoma telangiectásico. Acá tenemos un gran coágulo con las características de imágenes que ya vimos y la atipía y pleomorfismo de la lesión. Y aquí tenemos la diferenciación entre lo que son las membranas fibrohistiocíticas de un quiste óseo aneurismático con algunas células multinucleadas, pero sin presencia de atipía, con las membranas de características citológicas atípicas, y repito, no necesariamente viendo osteoides. El osteosarcoma telangiectásico es el único osteosarcoma que se puede diagnosticar sin la presencia de hueso u osteoide tumoral. Bien, pasamos a otro tipo de osteosarcoma que hay que considerar, que es el de células pequeñas. Observen ustedes que dentro de todos los osteosarcomas representan una ínfima cantidad y es el que requiere técnicas de inmunomarcación para diferenciarlo de otros tumores de células pequeñas, redondas y azules, entre ellos el sarcoma de Ewing. Es mucho más agresivo que el osteosarcoma central convencional. Lesión que evidentemente no tiene una manifestación radiográfica muy evidente, sí tiene en un corte tomográfico, se ve una gran expansión en partes blandas y en una resonancia todo el compromiso endomedular de esa lesión. Estas células que se caracterizan por sus núcleos redondos, más o menos citoplasma, generalmente es escaso el citoplasma, entre ellos se encuentra la presencia de este osteoide tumoral. Repito, que la foto lo haya tomado no significa que en una punción ustedes van a tener, en el caso de ser un osteosarcoma de estas características, exactamente las áreas de hueso u osteoide tumoral. Y aquí tenemos la comparación entre lo que es un sarcoma de Ewing con su permeación y compromiso
de los espacios medulares, atrapando nuevamente trabéculas preexistentes y necrosándolas, y la presencia de, en el caso de un osteosarcoma de células redondas, las mismas células produciendo hueso u osteoide tumoral. Bien, del sarcoma de Ewing, que es su principal diagnóstico diferencial, repito, va a tocar el tema el doctor Pablo Reutemann. La diferenciación la hacemos con la inmunomarcación y principalmente, últimamente prácticamente no se escapa ningún sarcoma de Ewing, a la confirmación molecular de las mismas. Bueno, vamos a otro tipo, que es el osteosarcoma tipo osteoblastoma. Permítanme un segundo que se me está acabando la batería. Disculpen. En el caso de este tipo especial de osteosarcoma, su principal diagnóstico lógicamente va a ser con el osteoblastoma. El osteoblastoma lo van a tocar específicamente con la doctora Lucía González. Lo importante de esto es que dentro de su parecido, que es la formación de hueso u osteoide, uno, que es el osteosarcoma, las células son atípicas. Y estas células atípicas están completando, llenando los espacios medulares que hay entre trabéculas y trabéculas. Mientras que en el osteoblastoma, esos espacios son mucho más laxos y vascularizados y no tienen células atípicas. Es un osteosarcoma de alto grado y vamos a ver que aquí, por ejemplo, tenemos las trabéculas neoformadas y los espacios entre trabéculas y trabéculas están llenas, completas, por estas células que son osteoblastos atípicos prominentes, con aspecto epiteloide. No solo van a permear y ocupar, que es una gran diferenciación el osteoblastoma, el hecho de que atrapan trabéculas, mientras que el osteoblastoma no atrapa trabéculas, rompe la cortical y puede comprometer tejidos blandos. Y estas son las células osteoblásticas atípicas que producen el osteoide tumoral. No hay espacios fibrosos, laxos y vascularizados que los separen. El osteoblastoma es una lesión que puede encontrarse en cualquier hueso, pero las vértebras es una localización bastante característica, y la delimitación del hueso adyacente es uno de los principales diagnósticos diferenciales junto con el estroma fibroso laxo de las trabéculas, para diferenciar entre las dos entidades. Hace unos años atrás, Fernanda Meri y Flanagan describieron la presencia, no hace muchos años atrás, recuerdo que estábamos en el 19, se presentaron en una IUSCAP, la presencia de positividad para FOS y FOSB en las lesiones benignas, ya sea osteoma osteoide y osteoblastoma, cosa que no está presente, esta alteración genética, en el osteosarcoma tipo osteoblastoma. O sea que puede ser una herramienta, es una herramienta que Fernanda Meri la presentó como posible elemento para diferenciar entre las dos entidades. Bien, otro tipo de osteosarcoma es el osteosarcoma rico en células gigantes. Este osteosarcoma nuevamente presenta las características comunes a todo osteosarcoma, no solo desde el punto de vista de imágenes, sino también con el atrapamiento de las trabéculas preexistentes y la ocupación de esos espacios por células atípicas, células multinucleadas,
y que directamente esas células atípicas producen esto que es el hueso tumoral. Entonces, hasta ahora estuvimos repitiendo las características comunes a todos ellos, y lo que no tienen en común son las particularidades, ya sea de células gigantes, de tipo osteoblastoma, de rico en células gigantes, o telangiectásicos con las características que ya vimos. Aquí tenemos la comparación entre lo que son las células atípicas de un osteosarcoma rico en células gigantes produciendo el hueso tumoral, con el tumor de células gigantes que también puede tener hueso reticular reactivo en su interior, pero no hueso atípico. No hueso formado por células atípicas. Bien, y con este vamos a terminar las variantes de osteosarcoma, que es una variante bastante problemática. Si ustedes tienen que describir esta celularidad que tienen en esta imagen aquí abajo, produciendo esto que es ostioide tumoral, ¿qué características podrían decir de estas células? Algunos, o sea, ¿a qué les parece? O sea, ¿es un patrón fusocelular este? ¿Es condral? No. ¿Qué les parece? Son células grandes, con elevada cantidad de citoplasma, eosinófilo pálido. El Sí. núcleo es de cromatina laxa, con condensación hacia la periferia. Bien. Veo algún que otro nucleolo evidente. Algunas células tienen 2, 3 nucleolos. Bien, bien. Bueno, todas esas características que dijiste, Daniel, ¿no? Que no te veo, pero me parece que sos Daniel. Esas características describen a lo que son células de aspecto epiteloide. Si yo las tengo que describir, no las describo ni de células pequeñas, redondas y azules, no son fusocelulares, no son pleomórficas, si bien son atípicas, no tienen las características de pleomorfismo, son características epiteloides. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo en un paciente, como en este caso de 24 años, con estas lesiones y formación de hueso, estamos en presencia de un osteosarcoma epiteloide. Como para complicarla más, hay un patrón que es epiteloide. El osteosarcoma epiteloide produce directamente por estas células, que pueden tener núcleos grandes, nucleolos prominentes, citoplasmas más o menos amplios, más o menos claros, pueden producen directamente osteoides en el caso de osteosarcoma epiteloide. Se tienen que dar todas las características de edad, localización y demás. Pues, si estamos hablando de un paciente de quinta, sexta década de la vida, ojo que también dije que podría ser de cuarta década de la vida, el principal diagnóstico diferencial es con las metástasis de carcinoma. Y ahí es donde tenemos que recurrir a técnicas de inmunomarcación para lógicamente ir descartando las posibilidades junto con la edad, junto con los antecedentes que tiene el paciente. O sea, sepan que hay un osteosarcoma de variante epiteloide que para diagnosticarlo por más corta edad que tenga el paciente, hay que descartar la presencia de una metástasis. Bien, vamos a nombrar dos cosas de los osteosarcomas superficiales, son estos tres tipos, el parostal, el perióstico y el de alto grado. El de alto grado es como si fuese el central convencional que estuvimos viendo, pero ubicado en la superficie del hueso, o sea, de ese no vamos a hablar. Del parostal, como bien lo dice el término, está en la superficie del hueso, hay una línea de separación prácticamente entre lo que es el hueso subyacente, la cortical, con la lesión tumoral. Lo ven ahí en el corte tomográfico. Aquí está en la pieza macroscópica, la cortical con toda la superficie, la lesión, constituida por trabéculas maduras, que generalmente son paralelas, maduras y paralelas, separadas por un estroma fibrosarcomatoso.
fibrosarcomatoso de bajo grado. Si yo no les muestro la imagen radiográfica, si yo no les muestro la macroscopía, y si no les muestro, bueno, esto se lo podría mostrar, pero no importa, si no les muestro lo anterior, y les muestro solamente la microscopía, ustedes no pueden saber si estamos hablando de un parostal o de un central de bajo grado. El central de bajo grado es histológicamente similar al parostal superficial, porque se caracteriza, repito, por las células, las trabéculas laminares maduras, que es lo que están viendo ustedes, generalmente son paralelas, con un estroma fibrosarcomatoso de bajo grado. Los dos, tanto el central de bajo grado como el superficial de bajo grado, se tratan de la misma forma. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Y la principal complicación del parostal es la desdiferenciación. Como dijimos, toda lesión de bajo grado puede desdiferenciarse. Una de ellas es, por ejemplo, el parostal. Bien. Bueno, esto lo vamos a dejar por ahora. Es un cuadro muy lindo, pero no vamos a tener tiempo, donde se comparan al convencional con el desdiferenciado, el parostal clásico con el desdiferenciado. Entonces, lo que hacen es comparar la sobrevida, que realmente es notoria, la mejor sobrevida del parostal, a diferencia del desdiferenciado, y así los pros y los contras de cada uno de ellos. Pero lo vamos a dejar ahora para pasar al perióstico. El perióstico, en un momento, en una época se lo consideraba de grado intermedio, es una lesión superficial, ustedes lo pueden ver bien aquí, en la pieza quirúrgica, donde está totalmente indemne la parte central, la medular, y la lesión lo circunda en su totalidad. Generalmente son diafisarios, acá tienen otro, en este peroné, que lo circunda periféricamente, acá lo pueden ver, y acá tienen la pieza quirúrgica con el compromiso periférico, igual que en esta resonancia, con indemnidad del centro. ¿Puede haber compromiso secundario de la medular? Sí, tanto en el parostal como en el perióstico, como en el de alto grado. Secundariamente, con el tiempo de evolución de la lesión, lo pueden comprometer. Histológicamente, el perióstico es totalmente distinto al parostal. Acá sí hay producción en filigrana de hueso u ostioide tumoral, tiene gran cantidad de cartílago, y también tejido fusocelular periférico. Tiene de los 3 tipos de tejido. Bien, ¿hay algunas técnicas de inmunomarcación que puedan ayudarnos a definir un osteosarcoma? No, no hay técnicas de inmunomarcación para eso. Pero últimamente se ha dado mucha importancia al SATB2. Nosotros no le damos importancia al SATB2. El SATB2 indica solamente, marca una diferenciación osteoblástica. Esa diferenciación osteoblástica está presente desde lesiones no tumorales, como un callo de fractura, como una miositis osificante, en lesiones reactivas de cualquier tumor, lesiones neoplásicas. O sea, para nosotros no hay inmunomarcación que pueda, en patología ósea, definirnos la formación de hueso, ni siquiera el SATB2. Inclusive van a ver ustedes en cualquier publicación que nombra no solo lesiones osteoformadoras benignas, malignas, benignas, displasias fibrosas, tumores de célula gigante, una gran variedad de lesiones que marcan con SATB2. Por eso es una lesión no específica, el SATB2 es no específico para el osteosarcoma. Al ser tan variada perdón, todo el patrón histológico, lógicamente no hay una translocación recurrente, por lo tanto tampoco hay inmunomarcación
que nos avale, que nos ayude a la identificación. Y con respecto al tratamiento del osteosarcoma, el tratamiento, saben ustedes, que es quimioterapia preoperatoria, eliminación de la masa tumoral y la quimioterapia postoperatoria. ¿En quiénes se hace eso? En todos, menos en cuáles. A ver, ¿quién de ustedes me puede decir en qué osteosarcomas no se hace este plan de tratamiento? Creo que en el parostal no se hace, y Bien. en el convencional de bajo grado tampoco se haría. Exacto. Que no sé quién sos porque no te tengo... Bien. Malena. Listo. Perfecto, Malena. Bien. En ellos dos, este tratamiento no va, excepto que esté desdiferenciado alguno de ellos. ¿Se entiende? Pero en el resto de los osteosarcomas se hace este tipo de tratamiento. Este tratamiento de neoadyuvancia no solo que limita en forma inmediata, calma los síntomas, disminuye el tamaño del tumor, actúa sobre las potenciales células metastásicas, porque hay que pensar que en el momento que el ortopedista está en presencia de un probable osteosarcoma, que lo esté viendo por la clínica y por la radiología, tiene que pensar que ya hay células que están diseminándose. Entonces, la quimioterapia neoadyuvante actúa sobre eso. Y después actúa como un test in vivo, porque ¿qué es lo que más queremos? Es saber cómo va a responder al tratamiento. Entonces, si ustedes estuvieron viendo todas las imágenes histológicas de los osteosarcomas y las variantes que les mostré, donde las células atípicas producen el osteoide, o el hueso, fíjense ustedes aquí que quedó solamente la matriz, hueso u osteoide, y las células desaparecieron. Ojo, porque algunas veces las células mesenquimáticas, posterior al tratamiento, hacen algunas anomalías que llevan a dudas o a sospechas, pero son alteraciones que también las puede hacer esas bizarrías, son células que no se continúan multiplicando, sino que son bizarrías nucleares. Pero la respuesta del 90 o más % de la necrosis evaluada en en una lámina que comprenda la totalidad de la pieza, en una lámina, el promedio de porcentaje tiene que ser 90 o más % de necrosis. Siendo así, el 90 o más % de necrosis, observen ustedes la gran sobrevida que tiene a 70 meses, que es más o menos entre 7 años aproximadamente. Se considera que el 70% de los pacientes con buenos respondedores sobreviven llegan a los 10 años. Bien, y por último, y acá sí me voy a detener muy poco, vamos a terminar de hablar de espérenme un segundito. De tumor de células gigantes. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta específica con respecto hasta lo que estuvimos viendo hasta ahora? Si no, seguimos, y si no, cualquier cosa, plantean las preguntas el próximo miércoles, donde voy a estar también presente. Bien, con respecto a las células gigantes, muy simple. Células gigantes, ustedes, si se detienen a ver una biopsia ósea, yo creo que en el 80% de las biopsias óseas van a encontrar células gigantes. Hablemos de lesiones benignas, malignas, osteosarcomas, algunos condrosarcomas, muy raro, el condrosarcoma de células claras puede tener células gigantes, pero saquemos los condrosarcomas, si vamos al caso, saquemos el Ewing. En el resto de las lesiones, y así fue como Fritz Jachowicz en su libro los dividió entre las lesiones que tenían células gigantes en los chicos, observen la lista que tienen,
inclusive el osteosarcoma rico en células gigantes, que lo acabamos de ver y que no estaba en el momento que Fritz Jahwitz hizo su libro, es una entidad mucho más reciente, el osteosarcoma es rico en células gigantes, y por otro lado, las lesiones de células gigantes en los adultos, que es el tumor de células gigantes. Nosotros vamos a hablar de gran parte de todos estos lo hablarán, algunos de ellos los hablamos nosotros, en otros los hablarán con Lucía la próxima. Vamos entonces al tumor de células gigantes. En el último libro de la OMS, los tumores ricos, hay un capítulo como tumores ricos en células gigantes, y los dividen en benignos, que no vamos a hablar, intermedios, que es el tumor de células gigantes, y malignos, que es algo sumamente infrecuente de ver. Vamos a detenernos en el tumor de células gigantes llamado genuino o clásico. ¿Por qué son de características intermedias? Porque hoy cuando se los presenté no dije que eran ni benignos ni malignos, sino que son localmente agresivos y raramente metastatizantes. Por eso es que son de agresividad intermedia. Bien. Aquí ya tenemos dos características principales. Primero, el grupo etario. Ya no es segunda década, ya no son últimas décadas. Es una tercera, cuarta década, son las décadas más frecuentemente comprometidas. Paciente de 15 años, con características radiológicas e histológicas de tumor de células gigantes, no voy a dejar de diagnosticarlo porque tenga 15 años si cumple con las características que necesito. ¿Se entiende? Pero el grupo etario más comprometido es el que lleva el pico en este gráfico. Con respecto a las localizaciones, acá sí estamos hablando de esqueletos maduros, por lo tanto, no vamos a tener cartílagos abiertos, y vamos a encuadrar esta lesión como una lesión epifisaria. Epifisaria que tiene una extensión hacia la metáfisis, pues es una lesión localmente agresiva, quiere decir que va creciendo localmente. Al crecer localmente, se va extendiendo. ¿Hacia dónde? Hacia la metáfisis. Pero la epífisis es el lugar principal o en primer lugar de compromiso con después su extensión. Fémur distal, siempre hablando de epífisis. Tibia proximal, radio distal, húmero proximal y peroné proximal son las principales localizaciones. ¿Puede haber en pelvis? Sí, puede haber en pelvis. ¿Puede haber en vértebra? Sí, hemos visto en vértebra. Pero son las menos frecuentes. Observen ustedes que hoy me preguntaron qué pasa con las recidivas en el trayecto de la punción. Miren, de 15 al 50% de recidiva en un tumor de células gigantes si no se reseca el trayecto, si no se reseca correctamente toda la lesión. Y la posibilidad de metástasis es muy baja. Acá está entre el 3 al 7%, generalmente es un 2-3%, no mucho más. Distintas imágenes epifisarias muy extensas, con quistificación. Aquí está quistificado, es una de las lesiones que junto con el condroblastoma quistifican secundariamente. Todo eso lo van a ver la próxima clase. Y en la pieza quirúrgica es muy evidente las lesiones no solo carnosas, hemorrágicas, quísticas, que presenta la lesión con toda esa expansión de la cortical. Les quiero comentar solamente una cosita. Ustedes hoy vieron resecciones muy amplias de lesiones cartilaginosas, y le están viendo ahora acá una resección muy amplia de un tumor de células gigantes.
Actualmente cada vez las resecciones son menores y, como ya les dije, un condrosarcoma de bajo grado, volviendo al tema de condrosarcoma, en ningún momento vamos a poder llegar a tener nuevamente una imagen macroscópica de las características que ustedes vieron, porque actualmente no se tratan de esa forma. Solamente sirven para ejemplificar en una clase, pero en la actualidad no voy a poder llegar a recuperar un condrosarcoma de bajo grado con esas características. Sí va a ser un producto de curetaje, que es totalmente distinto al material que les tendría que presentar. Lo mismo pasa con el tumor de células gigantes. Bien, el tumor de células gigantes, acá ven ustedes en con su mayor característica clásica, donde están las células gigantes multinucleadas con una gran cantidad de núcleos, con las células estromales que las están separando, y que antes decíamos que tenían la similitud de sus núcleos, tanto de las células mononucleadas como de las células multinucleadas. Esa era una característica que describíamos, como también las otras características que puede tener un tumor de célula gigante, que es santomización, la quistificación, la quistificación secundaria, que delimita cavidades con contenido hemático, la fibrosis, el hueso reactivo, que lo hace diagnóstico diferencial, si tenemos que considerar distintos parámetros, pero con el osteosarcoma rico en células gigantes, recuerdan que recién lo estuvimos nombrando, hay distintas características histológicas que lo van a sacar de la línea clásica de presentación, pero por eso hay que tenerlas en consideración. Repito, santomización, fibrosis, hueso reactivo, quistificación. Compromiso de partes blandas, ruptura, expansión en tejidos blandos, compromiso vascular que no necesariamente significa metástasis, pero hay compromiso vascular, y las metástasis cuando se producen del tumor de células gigantes son metástasis que terminan haciendo una osificación periférica. Algunos la mal llaman metástasis benignas porque se autodelimitan. Se resecan y bueno, forma parte del tratamiento la resección y de ahí en más la buena evolución del paciente. ¿Qué ocurre con respecto a la formación o el cambio de teoría con respecto a la formación del de lo que se llamaba tumor de células gigantes, donde la célula que da origen al tumor no es la célula gigante, porque la célula gigante ya perdió su capacidad de reproducción, ya no hace más nada, está ahí detenida, lo sumo lo que hace es involucionar, pero no evolucionar, sino que la verdadera célula estromal, la verdadera célula tumoral es la estromal. Y esa célula estromal lo vamos a ejemplificar en este caso. La verdadera célula estromal es una célula que, digamos, tiene un fenotipo preosteoblasto. Su función habitual es la de formación de hueso, osteoplástico. ¿Qué ocurre? En el caso de cuando se forma tumores gigantes, el atrapamiento, reclutamiento de monocitos a través de factores quimiotácticos, linfoquinas y demás productos que agrupan monocitos, y con la presencia de un receptor RANK en la superficie de los monocitos, ayuda a que el RANK-L de la célula estromal se unan y ahí activen la unión de los monocitos, la reproducción y unión de los monocitos para formar los osteoclastos. O sea, hay una desviación de su diferenciación en lugar de osteoblástico hacia osteoclástico por la unión
del RANK con el RANK ligando. Y ahí se produce, con la función osteoclástica del agrupamiento de estos monocitos, las grandes cavidades líticas que caracterizan al tumor de células gigantes. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a ver cómo en esa unión del RANK ligando con el RANK en la superficie de los monocitos y activación de los osteoclastos, en esa unión actúa el anticuerpo monoclonal, que es uno de los métodos, o uno de los posibles tratamientos del tumor de células gigantes. El empleo de anticuerpos monoclonales, que es el denosumab. Bien, ¿qué otras características podemos decir del tumor de células gigantes? Sí tiene una anomalía en la histona 3.3, en esta ubicación G34W. Es una alteración en la histona 3.3. ¿Para qué ayuda esto? Bueno, no es un marcador, esto se hace por inmunohistoquímica, no es un marcador que nosotros tengamos a disponibilidad. Que yo sepa, el Garraham tiene la histona 3.3, pero no sé si tiene las distintas variantes dentro de las histonas. Esa parte no sabría decirle. Pero bueno, lo que se describió y en qué nos podría ayudar esto, nos podría ayudar en lo siguiente. Si nosotros tenemos una lesión maligna histológicamente maligna, en un hueso que no tenemos establecido, epifisario, que no hemos establecido previamente un tumor de células gigantes porque se ha pasado, porque no se ha diagnosticado previamente, o porque la parte anómala lo ha llegado a convertir en su totalidad, la presencia de esta histona en ese tumor maligno debajo de la superficie articular o epifisario, que son los tumores de células gigantes, o en un hueso plano, la presencia de esta histona nos ayudaría a delinear que ese tumor maligno viene de un tumor de células gigantes. Es para lo que más podríamos llegar a sacarle jugo, en este caso, a la histona. Es un marcador nuclear, que lo ven ustedes acá, y lo mismo lo ven en los malignos, que están relacionados con previamente un tumor de células gigantes. Los tumores de células gigantes pueden tener pseudoanaplasias, así lo describió Mirra. Son alteraciones bizarras, mórficas, sin mitosis, y más que nada se las considera degenerativas. Ojo y cuidado con este tipo de alteraciones, igual con esta otra publicación, que lo describe como lesiones simplásticas o pseudoanaplásicas, con estas manchas nucleares, como si fuesen células pleomórficas, tienen la mutación de la histona 3.3, la misma ubicación G34, la misma metilación que la anterior, pero no indican malignidad, sí indican procesos degenerativos, involutivos, no acompañados de mitosis. Principal diagnóstico diferencial del tumor de células gigantes es el condroblastoma. ¿Por qué? Porque es una lesión epifisaria en un grupo etario menor, pero bueno, superpone su ubicación epifisaria. Esto lo van a hablar la próxima clase, por eso los vamos a pasar muy rápido. Las características también de células gigantes, con células mononucleadas, y la formación de un cartílago inmaduro con quistificación, inclusive similar al tumor de células gigantes. Una calcificación especial, que es la calcificación en alambrado de gallinero, y también presenta una alteración en la histona 3.3, pero en otra ubicación distinta a la del tumor de células gigantes. Bien, pasemos esto, porque lo van a hablar ustedes.
El otro diagnóstico diferencial, y que ya lo hablamos, es el osteosarcoma rico en células gigantes, nuevamente con la producción de hueso u osteoide por las células atípicas. Esto directamente lo acabamos de ver. Lo mismo pasa con el quiste óseo aneurismático. Es diagnóstico diferencial del tumor de células gigantes, sobre todo cuando estamos en un hueso plano, donde no es una lesión metafisaria. El quiste óseo aneurismático tiene una alteración en la fusión USP6, pero que tampoco es específica del quiste óseo aneurismático, pero también se ve en la miositis osificante y en la fascitis nodular. Pero vamos a dejar por el momento esto. Acá tenemos características del quiste óseo aneurismático. Observen que no es epifisario, como el TCG, pero que desde el punto de vista histológico, presenta células gigantes en sus membranas. Bien, y esto sí, para terminar, el otro diagnóstico a considerar como gigantocelular es el tumor pardo del hiperparatiroidismo. Acá sí, la clínica, los antecedentes del paciente, junto con el laboratorio, es fundamental para su diferenciación. Considerar al hiperparatiroidismo y al tumor pardo siempre que un tumor de células gigantes, una lesión gigantocelular, esté en una ubicación no característica. Y sobre todo cuando hay lesiones múltiples gigantocelulares, principalmente orientados a descartar un tumor pardo del hiperparatiroidismo. Son pacientes generalmente insuficientes renales, dializados, que ya vienen con todo un laboratorio. Entonces, averiguar esas características. El tratamiento del tumor de células gigantes es la resección, principalmente. Si se puede hacer la resección, mejor. Curetaje, me refiero a curetaje con fenolización, un buen curetaje de toda la lesión y relleno. Relleno generalmente por cemento. En los últimos años, por digamos, la etiopatogenia de la lesión, se implementó el anticuerpo monoclonal denosumab. Observen ustedes cómo una localización epifisaria clásica con gran destrucción, posterior al tratamiento quedó totalmente esclerosada y contenida y lleva a una mejor resección con una mínima, prácticamente nula posibilidad de relocar. Y reemplazo de toda la lesión por lo que no podía hacer antes la célula estromal, que era formar hueso. Ahora sí, con el denosumab, esa célula se deriva a la formación de hueso, osteoblástica. Bueno, y ahí terminamos, chicos. Bien. Bueno, yo les digo, les comento, si les parece. Vean el tema, vean algunas preguntas puntuales, y el miércoles próximo, si les parece, en el momento antes de empezar la clase con la doctora González y el doctor Reutemann, nos ponemos, salvamos algunas de las preguntas y después continúan ustedes con el tema correspondiente. ¿Les parece? Sí, Doc. Perfecto. Bueno, entonces los despido a ustedes. Disculpen al comienzo que fue medio accidentado hasta encontrarla. Pero ahora sí voy a ver si encuentro el botón para detener la grabación. Eso es fundamental. Aunque si yo corto la clase, ya directamente se debe cortar Sí, se corta la grabación. Bueno, listo entonces.
Muchas gracias. Vemos. Chao a todos. Muchas gracias por todo. Adiós. No, no hay por qué. Nos vemos el miércoles. Les va a llegar el link, nuevamente un link que voy a armar mañana a la mañana y se lo paso a Martín y Martín a ustedes. Bueno. Dale. Perfecto. Muchas gracias.